El 16 de julio de 1973, el mismo día que el Banco de la República anunciaba el lanzamiento de una moneda de 1.500 pesos, para conmemorar su medio siglo de existencia, los periódicos de mayor circulación del país reseñaban el deceso de Ramón Antonio Aristizábal Ramírez, conocido como Ramón Cachaco, el atracador de bancos más famoso de la Medellín sesentera, y uno de los pioneros de Lampa Criolla. La fama de Ramón Cachaco era tal, que el FDO lo detenía de manera preventiva. Por lo que respecta a nuestro personaje, el dicho de que crea fama y échate a dormir no reza con él, porque precisamente su fama es la que no lo dejaba dormir. Fama transformada en intranquilidad. Que Ramón Cachaco expresaría en las siguientes palabras: siempre de traje y corbata, no sé por qué me buscan cuando hay un atraco. Pierden su tiempo conmigo y descuidan a los que deben perseguir. En esa ocasión las autoridades presumían que era el autor del reciente hecho ocurrido en el Banco Industrial Colombiano del Parque de Bolívar, pero Ramón Cachaco lograría demostrar a través de una dudosa coartada que dicho día se encontraba visitando a unos familiares en Cali. Esa habilidad para eludir a la justicia era marca registrada de Ramón Cachaco. Pese a ser reconocido activamente como integrante de Lampa Criolla, estuvo libre casi siempre. En pocas oportunidades se consiguió probar su participación en este tipo de hechos y en otras actividades al margen de la ley. Una de esas pocas oportunidades ocurriría en 1970, cuando Ramón Cachaco sería encarcelado, junto al Mono Caldas y el Cejón. Sin embargo, gracias a su amante saldría de la ladera rápidamente. Su compañera, de solvencia económica, le consiguió los mejores profesionales del derecho y fue poco tiempo el que permaneció. Poco tiempo de detención que sería suficiente para que Ramón Cachaco coincidiera en la ladera con don Alfredo Gómez y forjara amistad con él. Sí, don Alfredo Gómez, el padrino, cuyo poder era descrito en estos términos, lo recibían casi como jefe de Estado cuando visitaba Panamá, Honduras y El Salvador, países donde tenía grandes inversiones. En Colombia le hacían venia a los políticos y los generales, que incluso le prestaban sus soldados para escoltar sus caravanas, y para que sirvieran de albañiles en la construcción de su casa en el barrio Santa María de Los Ángeles, en el Poblado. Se dice que el padrino simpatizó con Ramón Cachaco por su servilismo de camarero. Le simpatizó tanto que, al salir de la ladera, lo vincularía a su organización. Momento en el que Ramón Cachaco bajaría su perfil. Desde hacía años había dejado de figurar en las planas policiales de los periódicos. En los años 60 la organización más importante la dirigía Alfredo Gómez, llamado el Padrino. De ese grupo se desprendieron personas que se vincularon al negocio. De ellas la más notoria en la primera época fue Ramón Cachaco. Al momento de su muerte en 1973, contaba con la infraestructura necesaria para importar desde Ecuador y exportar por la vía de Panamá utilizando empresas ficticias. Pablo Escobar, el capo de Tutti Capi, lo recordaría así. Después de que dicho periodista le dijera que quería escribir un libro sobre los inicios del negocio en Colombia, entonces vas a tener que contar la historia de Ramón Cachaco y de todos esos atracadores de los años 60. Ellos fueron los primeros. Muchos de ellos trabajaron para don Alfredo Gómez, el padrino. Para hablar de Ramón Cachaco hay que contar que atracaba bancos él solo, y que siempre usaba vestidos de paño verde y zapatos blancos, y que le gustaba montar en carros Ford y Chrysler de rines cromados. Cuando evocó a Cachaco, Escobar recordó una situación en el que se escapó de las autoridades armando un bochinche espectacular, tirando billetes a diestra y siniestra por las calles. Después de esa ocasión el capo de Tutti Capi le haría esta propuesta a Juan José Hoyos: cuando íbamos por el camino, Pablo Escobar dijo algo que me dejó helado: escribí el libro. Salite del periódico. Yo te doy una beca. Ese libro, sin embargo, nunca sería escrito. Ramón Cachaco era una de las cabezas que lideraba La Pesada, la banda que por mucho tiempo imperó en Antioquia con sus osados hechos. La otra cabeza de La Pesada era Néstor Trejo Marín, el Mono Trejo, a quien lo habían condenado a 30 años de prisión por lo sucedido con don Diego Echavarría Misas, septuagenario filántropo de Medellín, hijo del cofundador de Coltejer. El Mono se había escapado de la ladera el 8 de diciembre de 1972, entre unos bultos de hilaza, y cuando de su rastro nada se sabía, fue detenido en Nueva York.
Se especulaba que Pablo Escobar participó en dicho episodio y que pertenecía a la PSA. En los corrillos de Lampa se dijo siempre que Escobar había sido uno de los protagonistas de lo sucedido con don Diego, que era hombre de confianza de Trejo, y que ahí comenzó su larga carrera como miembro de las élites organizadas. También decían que esa fue una de las primeras demostraciones de su habilidad para eludir a la justicia. Desde entonces se le bautizó como el Dr. Echavarría. Con la huida del Mono y la baja de Ramón Cachaco, desaparece casi totalmente la pesada. Según se supo, una dama despidió con serenata a Ramón Cachaco, el 25 de julio de 1973, o sea 9 días después de ser borrado del mapa, mediante una serenata a cargo de los Pamperos. La tarjeta que se acostumbra a dejar por debajo de la puerta del homenajeado, decía, de Margarita Ramón. Tarjeta que incluía la siguiente lista de canciones, finalizando con un literal último adiós: amanecer bebiendo, tengo miedo, llévame y adiós. También se supo que horas antes de lo ocurrido, Ramón Cachaco había regresado de Cali, donde había estado hospedado el fin de semana en el Hotel Americano, en compañía de una mujer, con la que regresaría a Medellín ese lunes 16 de julio de 1973. Antes de partir hacia la cita con la siempre viva, Ramón Cachaco visitaría a Argemiro Rodríguez en su residencia, situada en el suroriente de la ciudad, donde permanecería cerca de 2 horas. De allí saldría en un vehículo de propiedad del segundo, un Nissan Patrol de placas distópicas, CASE 1984. Nissan Patrol que pronto le pediría combustible, por lo que, alrededor de las 10 p.m., lo estacionaría en la bomba de gasolina, sobre la autopista sur, donde, en tanto le llenaban el tanque, caería abatido, junto con Julio Castaño, alias Marranga o Murrianga, un conductor de camión que bailaba al lado del Nissan, que tenía la casetera encendida. En estos casos, como solía ocurrir, nadie vio nada. La habilidad de esa gente llegó al extremo, que lograron engañar a Ramón Cachaco, hombre de vasta experiencia en estas cuestiones, y de agilidad pasmosa, tanto que ni siquiera le dieron tiempo de desenfundar su bereta. Y es que lo sorprendieron mientras estaba mirando un documento que sería atravesado. Cuando Ramón Cachaco se doblegó y cayó en pocos segundos, quedó con tal documento en la mano. Era un documento en blanco que, al final, tenía 2 sellos notariales. Seguramente se trataba de algún hecho que se pretendía llevar a cabo. Después se sabría que estaba firmado por Isabel Uribe Villegas, responsable de la notaría de Segovia, y por Luz Estela Restrepo. En el bolsillo de la chaqueta le encontrarían otro documento, una carta especial de recomendación firmada por un representante a la Cámara que las autoridades se abstendrían de identificar. Iba dirigida a un cónsul de determinada capital del país, pidiéndole le ayudara a pues se proponía viajar a Nueva York. Ya sabía que no debía permanecer por más tiempo en Medellín. Por esos días, había puesto en venta su posesión más preciada, un Chevrolet Corvette. Según la justicia, Ramón Cachaco dejaba una fortuna estimada en alrededor de 5 millones de pesos. Acerca de lo sucedido con Ramón Cachaco, se tejieron varias versiones. Que su amante de siempre tuvo algo que ver, pues Ramón se iba a casar a fin de mes con una bailarina del ballet de Medellín. El otro rumor era que el padrino descubrió que Ramón Cachaco mantenía una relación con su hija Teresita. Las autoridades indicaron que Ramón Cachaco cayó por manos de sus propios compañeros de la organización. Pablo Escobar cuenta que, en 1972, Ramón Cachaco, a quien llamaba el más teso de Antioquia, tenía sus propias avionetas monomotor, y era uno de los hombres más ricos para la época. Riqueza acelerada que, sin embargo, no sería suficiente para que Ramón Cachaco dejara atrás su pasado en el bajo mundo criollo. Pablo confirmaría, esa fue la primera baja del negocio, anótelo, porque es una historia que no sabe nadie en este país. Los dichos de Escobar dejaron en claro que el protagonista de esta historia cayó con gesto de alegría, esbozando su habitual sonrisa de Camaján. Le dieron en el momento en que estaban echándole gasolina al Nissan Patrol, con el pasacintas a todo volumen, bailando salsa en el piso. Ramón Cachaco quedó sonriendo. Quedó, como decían entonces, con la salsa que escuchaba en ese momento untada en la cara. En el viejo mundo del Lampa antioqueño, se dice que desde esa fecha 16 de julio de 1973, los hombres de la Lambreta, Pablo Escobar junto a Gustavo Gaviria tomaron las riendas del cartel,